Bien, continuamos entonces, señores. Y ahora, ¿qué pasa si el contribuyente, la empresa, tiene un resultado negativo, adverso? ¿Será que igual tengo que declarar mi formulario? ¿Será que igual tengo que clasificar mis gastos deducibles, no deducibles? ¿Qué opinan? Yo opino que sí, Lice, buenas noches. Debe ser igualito como cuando, ¿cómo le explico? Tenemos que declarar igual todo, pero en sí no tendríamos que pagar impuesto porque en vez de tener utilidad hemos tenido pérdida, pero eso se tiene que demostrar llenando el formulario. Ya, exacto. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio antes. Acá vamos a poner gestión uno como auxiliar. Auxiliar gestión uno. Auxiliar gestión uno. Y ahí les voy a pedir que tomemos este ejemplo. Eh, Mover o copiar. Vamos a hacer una copia. Ahí está. Gestión con pérdida. ¿Ya? Ahora vamos a borrar todas estas primeras, últimas gestiones y solamente para hacer un análisis. ¿Sí? Ya tenemos esto, pero vamos a desglosar de otra forma. Sí, acá resulta que el resultado de la gestión va a ser negativo y vamos a cambiar este importe 608.450. ¿Sí? Fíjense, tenemos negativo 85.430. ¿Sí? Mantenemos los gastos, los ingresos no imponibles. ¿Sí? Y también, en este caso, vamos a aumentar los gastos no deducibles simplemente para que vean el efecto. ¿Ya? Acá vamos a incluir de que los gastos no deducibles alcanzan a 148.795. ¿Ya? Ahí está. Acá obviamente vamos a cambiar los datos, vamos a decir que es menos 85.430 y los gastos no deducibles estos. Los ingresos no imponibles eran 7.615. Listo. Fíjense. ¿Ya? Cualquiera diría que, ay, tengo pérdida, no creo que pague impuesto. Hay que ver. Hay que ver y hay que hacer el mismo análisis. El procedimiento es el mismo. Sobre todo en el sentido de la clasificación. ¿Sí? Entonces acá, si nosotros, fíjense a simple vista, ¿qué es lo que pasa con este contribuyente? ¿Va a pagar impuesto o no va a pagar impuesto? ¿Qué pueden notar? A ver, ahí está. ¿Cuánto es nuestra pérdida de la gestión? 85.430. Exacto. Pero si aumentamos nuestros gastos no deducibles y disminuimos nuestros ingresos no imponibles, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto? La pérdida va a ser mayor. La pérdida va a ser Sale un mayor. resultado positivo. Listo, sale un resultado positivo haciendo la operación que nos ha enseñado de 55.750. Exacto. Entonces, Y ahí pagamos. lo que debemos considerar es que aunque yo tenga una pérdida contable, si mis gastos no deducibles son mayores y mis ingresos imponibles son menores, como el ejemplo, lamentablemente, igual nomás voy a tener una utilidad imponible positiva, ¿no? Voy a tener una utilidad imponible positiva. ¿Y qué es, cómo influye esto?
en que si bien al tener una pérdida contable no debería pagar, producto de esta clasificación sí me corresponde pagar. Porque resulta que varios de mis gastos no son legales para el fisco o no son válidos para el fisco, ¿no? Entonces, a pesar de que yo pueda tener un resultado negativo, igual nomás puedo pagar impuestos, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, ah, pero tengo pérdida. Ya, pero no importa, hay que ver tus gastos, si están bien o no, ¿no? Porque si están mal, lamentablemente hay que ajustar y pagar lo que corresponde. Entonces, esto lo vemos a detalle en el siguiente cuadro. Fíjense, ahí estamos detallando nuestros ingresos imponibles, no imponibles, gastos deducibles y gastos no deducibles. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sí? No hay problema. Lo clasificamos como corresponde. Y si hacemos la diferencia entre ingresos imponibles, que son 1.515.000, y los gastos deducibles, 1.459.655, llegamos a la utilidad imponible y llegamos al IUE de 13.937. ¿Sí? Con esto queda claro de que no por el hecho de que haya una pérdida significa que no se va a pagar un impuesto o no se va a llegar a determinar un impuesto. ¿Queda claro esta parte, señores? Sí, Liz. Sí, licenciado. Muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa si pasa todo lo contrario? Y volvemos al ejemplo. Ahí está, volvemos al ejemplo. Acá, a simple vista, ¿cuánto sería mi utilidad imponible en la gestión 2017? ¿Pueden calcular, por favor? Sale un resultado negativo de menos 29.871, pero si sacamos el IUE, No, pues si sale el resultado negativo, que ya, verdad. sumando, ahí no se calcula el IVA. Sí, ¿No sí, ve? sí. Ahí sí, ¿no? Entonces, este es el ejemplo. El otro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si tus pérdidas, por más de que tengas gastos no deducibles, no lleguen a generar una utilidad tributaria aplicable para el IVA? No se calcula, ¿sí? Y aquí vamos a ver el efecto. Entonces, fíjense, vamos a ver el llenado del formulario, ¿no? No hay ingresos no imponibles, por si acaso. No hay Ujú. ingresos no imponibles. Y directamente nos vamos al llenado del formulario, ¿no? Gestión 2017, a veces limitada, no se olviden el encabezado, importante, que de hecho hasta acá te lo llena el sistema, ¿no? Pero esta parte del ejercicio y de los meses, sí o sí tienes que llenar, ¿ya? Fíjense, ya no utilizamos la casilla 42, utilizamos la casilla 68. Ahí es donde se reporta las pérdidas contables de la gestión de estados financieros, ¿no? En este caso tenemos una pérdida y fíjense, no se reporta con negativo, se reporta con positivo. ¿Por qué? Porque justamente estamos utilizando una casilla distinta. Tenemos gastos no deducibles. Sí, perfecto. Van a aumentar, en este caso van a sumar, pero una pérdida, ¿no? Por lo tanto, lo que va a hacer es, el efecto que va a tener es la disminución de esa pérdida. ¿Cuánto disminuye esa pérdida? Tenía 45.458 de pérdida, pero eh, aumentando estos gastos no deducibles, mi pérdida total es de 29.871. Es lo que sacaron, ¿verdad? Sí, licenciado, 29.871. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos, esa es la pérdida neta, ¿no? Y fíjense, esa pérdida neta se traduce en la casilla 606, ¿sí? Casilla 606. Y la pérdida no compensada para la siguiente gestión
que va a ser estos 29.871, y acá vamos a manejar un concepto bastante interesante, ¿sí? Se va a reflejar en la casilla 1003, con ese saldo, los 29.871. Ahora, ¿hasta cuándo puedo compensarme las pérdidas? No es que me puedo compensar toda la vida, únicamente hasta la tercera gestión. ¿Sí? Hasta la tercera gestión yo puedo compensarme las pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que la pérdida de la gestión 2017 la puedo compensar hasta el 2020, ¿no? Siempre y cuando siga compensando utilidades, posibles utilidades futuras, ¿no? Porque puede ser de que en la primera gestión se te acabe. Bueno, ni modo, ya no puedes compensarte más porque ya no tienes pérdida. En ese sentido, acá ya tenemos la pérdida para la siguiente gestión, ¿no? Tenemos una pérdida tributaria de 29.871. Ahora, ¿cómo se refleja eso en la siguiente gestión? Vayamos primero a los datos, ¿no? Ya hemos declarado estas dos gestiones. Vayamos a la gestión 2018. ¿Qué pasa en la gestión 2018? Tengo una utilidad de 15.895, tengo gastos no deducibles por 6.358 y tengo ingresos no imponibles de 159. Súper. Veremos cómo afecta esto y veremos cómo se arrastra esa pérdida de la gestión anterior. Y acá está. Tenemos el formulario de la gestión 2018 y como pueden ver, tenemos el resultado de la gestión en la casilla 40 y 42 de 15.895. Tenemos los gastos no deducibles de 6.358. Antes, permítanme, porque quizás no tienen esto ahorita a mano. Entonces, se los estoy pasando en este momento al WhatsApp. ¿Sí? Ahí pueden revisar los datos para que no haya confusiones con lo que estamos viendo de forma paralela. ¿Ya? Tenemos gastos no deducibles de 6.358 y tenemos un pequeño ingreso no imponible de 159. Pero fíjense, ¿cuánto me da la utilidad neta? 22.094. ¿Cuánto debería pagar de IUE sobre esta utilidad neta? A ver, calculen por favor. 5.523,50. Debería pagar eso, pero un ratito, contribuyente, usted tiene un saldo de la gestión anterior, una pérdida acumulada de la gestión anterior que puede utilizar para compensar esta utilidad neta. Ah, ¿verdad? ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? 29.871. Y fíjense, ¿no? El formulario está tan bien estructurado, bueno, algunos sí, algunos no, pero en este caso, fíjense qué es lo que dice. Pérdida no compensada, gestión anterior actualizada, casilla 1013 del formulario de la gestión anterior. Ah, perfecto. Entonces, pues reviso la casilla 1013 de la gestión anterior y acá está. Este es el dato que estoy trasladando para mi siguiente gestión, 29.871. ¿Dónde lo llevo? A la casilla 619. ¿Qué es lo que está efectuando en esta parte del cálculo el formulario? La casilla 1013. ¿Por qué tenemos 7.777? A ver, ¿alguien me puede explicar esa diferencia? A simple vista creo que se entiende, ¿no? ¿Por qué? Adelante. Es el resultado de la resta, hace una resta, licenciado, de la casilla 619 menos la casilla 592. ¿Y qué representa esos 7.777? Es el 25% del resultado de esa operación. ¿Los 7.777? Ah, no, por eso es el resultado de esta resta, ¿no es cierto? De 29.871 menos 22.094.
Ya, perfecto, está bien, esa es la operación. Pero ahora Sí, entendamos de dónde proviene. A ver, ¿cuál es mayor? Mi utilidad dos imponible es veinticuatro. 22.094. No, Y mi es pérdida anterior que yo puedo compensar para esta gestión, ¿cuánto es? 29.000. La pérdida de la gestión anterior es mayor. Ahí está. ¿Y qué me va a quedar para la siguiente gestión? Una Un pérdida que saldo a todavía, compensar. Sí, exacto, es una pérdida que todavía yo voy a poder compensar en la gestión 2019. ¿Bien? Entonces, acá en este ejemplo, como pueden apreciar, es simple, es eso, ¿no? Estos 7.777 todavía voy a poder compensar en la gestión 2019. Entonces, esta es la forma correcta de arrastrar el saldo de la gestión anterior. Ahora veamos todo el ciclo. ¿Sí? Ustedes fíjense sus datos en el planteamiento. Para la última gestión 2019, tenemos una utilidad de 78.565, tenemos gastos no deducibles de 19.641 e ingresos no imponibles de 3.928. La utilidad neta va a ser 94.000, pero si le restamos la pérdida de la gestión anterior, nuestra utilidad imponible va a ser 86.501, ¿no? Y de 100 sobre estos 86.501 aplico el 25%, que es el IVA. ¿Sí? Entonces ahí está, tenemos un pequeño ejemplo donde podemos ver que las pérdidas sí se pueden compensar. Créanme que muchas empresas omiten esto y se olvidan. Dicen, ah, no, pues ya pérdida, gestión nueva y puesto nuevo, ¿no? Lamentablemente no son bien, estos contribuyentes no son bien asesorados y justamente pasa esto. Pasa que pagan un impuesto que de repente no deberían pagar. ¿Ya? ¿Consultas, dudas respecto a este ejemplo? ¿Qué les ha parecido complicado, difícil, complejo, aburrido? hay que guardar ciertos detalles, ¿no, licenciado? O sea, el hecho de pasar el dato de la gestión anterior a la gestión actual es cuidar ese detalle, ¿no? Sí, Parece. evidentemente esos son los cuidados que se deben tener cuando se ven o cuando eres un contador interno, ¿no? Y ves varias gestiones, Ujú. ¿no? Y eso justamente permite que tengas mucho cuidado al declarar estos datos en tu formulario 500, ¿no? Porque si no tienes ese cuidado, lamentablemente puedes incurrir en el error de no compensarte ese saldo y pagar un impuesto innecesario. O sea, voy a poner un ejemplo así de rápido. ¿Qué pasa si yo no declaraba esos 7.777? Ahí está. El impacto económico es que yo estoy pagando el 25% sobre los 94.278, ¿no? Entonces, ¿eso qué conlleva? Un pago que no corresponde, ¿no? O sea, le estoy pagando de más al Estado cuando no me debería corresponder, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahí es importante mucho el criterio profesional, el tener en cuenta todos estos aspectos y considerar, ¿no? O sea, hay una diferencia entre utilidad contable y utilidad imponible. Y lo mismo pasa con las pérdidas. Muchas veces los contadores que dicen, ah, ya, la pérdida de la acción anterior, van y se remiten al estado financiero, ¿no? Y fíjense en el planteamiento. Van y en vez de tomar la pérdida tributaria, toman esta pérdida contable, 45.458, y se compensan esa pérdida, ¿no? Eso también está mal. Entonces hay que distinguir entre utilidad imponible, utilidad contable, entre pérdida imponible o tributaria y pérdida contable. Porque si no distinguimos estos conceptos y no los tenemos claro, vamos a incurrir en ese tipo de errores, ¿no? Y bueno, eso, si bien no lo vamos a pagar nosotros, pues
es nuestra responsabilidad, ¿no? Darle esa certeza al cliente, a la empresa, de que se están declarando de forma correcta sus impuestos. ¿Sí? Entonces, señores, ahora van a trabajar ustedes. Yo les voy a pasar este documento, les voy a pasar una práctica similar, y van a ir trabajando en su casita bajo todo lo que hemos visto. Por eso pregunto nuevamente si hay alguna consulta, alguna duda. De momento yo no listen. ¿Les parece complicado? Creo que no, ¿no? Creo que es simplemente llevar datos, tomar en cuenta estos aspectos formales y a Tener partir de ello... cuidado, ¿no? ¿Perdón? No, como dices, hay que tener cuidado Ujú. en los detalles, en pasar los datos y la verdad yo voy a ver unas 2 veces más el video para comprender totalmente, ¿no? Ya, Para una no consulta tener más. error. ¿Se comprende la diferencia entre utilidad imponible o tributaria y utilidad contable? Para eso me voy a ir a este ejemplo, ¿no? Aquí. ¿Se comprende eso? Bien, voy a repetir. Entonces, la utilidad contable básicamente proviene del estado de resultados. Eso lo tienen que tener claro, porque es algo que conocemos y que sabemos de dónde proviene. Pero la utilidad tributaria o imponible, también conocida como utilidad imponible, proviene de este cálculo adicional que hacemos, ¿no? De clasificar los gastos no deducibles y los ingresos no imponibles, ¿no? Y a partir de ello se genera lo que es la utilidad tributaria. ¿Sí? Ahora, lo propio pasa con las pérdidas. Existen pérdidas tributarias y pérdidas contables, que son también completamente diferentes. Las pérdidas contables son también los que provienen del estado de resultados. Y las pérdidas tributarias son aquellas que provienen después de hacer el análisis de los gastos no deducibles, ingresos no imponibles. ¿Ya? Eso también es importante que lo tomen muy en cuenta y lo consideren. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Estoy atento. Dicen, los gastos no deducibles se suman, ¿verdad? ¿O se restan? Se suman. Y se restan los ingresos no imponibles. Exacto. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué será que sumamos los gastos no deducibles y disminuimos los ingresos no imponibles? A ver, en el sentido de que son y no son válidos para el IVU, para el fisco. O sea, partamos de ese análisis. Si un gasto no es válido para el fisco, ¿es correcto que disminuya mi utilidad? ¿Qué opinan? No. No, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque no es legal, porque no está bien respaldado, porque no se ha realizado el procedimiento correcto, o porque no se cuenta con un documento original o un medio fehaciente de pago, etc. Entonces, por eso es que le sumamos, le aumentamos a nuestra utilidad contable, ¿no? Porque es un gasto que no debería disminuir mi utilidad contable, ¿no? Pues por eso se suma. Y lo contrario pasa en el sentido reverso pasa con los ingresos no imponibles. Si esos ingresos no deberían pagar un impuesto, entonces en vez de aumentar a mi impuesto deberían disminuir, o en vez de aumentar a mis ingresos debería disminuir, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es disminuir el ingreso. ¿Por qué? Porque es un ingreso que no va a pagar un IVA, que cumple con todos los requisitos para justamente ser un ingreso no imponible, no sujeto al impuesto. ¿Ya? Entonces, eso tienen que analizar, no se aprendan de memoria, sí, en caso no deducible se suman. ¿Pero por qué? No sé, es que así me han enseñado, se suma, ¿no? Entonces, se suma porque son gastos no válidos para el IVA y por lo tanto no deberían disminuir
a la utilidad. ¿Sí? Ese es el detalle. ¿Ya? Bien, señores, entonces con eso, con esas aclaraciones les voy a pasar en estos momentos, bueno, les estoy pasando en estos momentos a ver, permítanme, un ejemplo similar que me gustaría que le demos una mirada para que no haya ninguna confusión. Acá está. Sí, definitivamente es uno muy, muy, muy similar. En estos momentos lo estoy enviando al grupo de WhatsApp. Un poquito de paciencia. Y ahí lo tienen. Lo pueden revisar, por favor, en su WhatsApp. Ya debió llegarles. Y me gustaría que lo revisemos para que no haya ninguna confusión. Es esta. Ahí está, lo ven en pantalla, lo tienen también ya en el WhatsApp, también lo van a tener en el módulo en el Classroom, para que puedan acceder a esa información. Sí, como pueden ver ahí tienen, en una gestión tienen utilidad, en otras dos gestiones tienen pérdida, en la última tienen utilidad, tienen gastos no deducibles, tienen ingresos no imponibles, ¿no? Lo que les estoy pidiendo es que determinen el IVA. ¿Ya? Les voy a pasar por separado el formulario 500 para que ustedes vayan trabajando el llenado, ¿no? Ahí el formulario 500 ya no tiene fórmulas prediseñadas, no. Van a revisar los ejemplos anteriores y verifican las fórmulas que indica el formulario, ¿no? Para poder guiarse. Como ven, no son muchas, no son como el formulario 200, ¿no? Por ejemplo, que tiene más características y más fórmulas, ¿no? Dentro del mismo formulario. En este caso, el formulario 500 es un poco más sencillo de llenar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos trabajar esto para el día de mañana hasta las 8. ¿Está bien? Como tiempo y considero que está bien. Tienen hoy una media hora más todavía, ¿no? Y eso, unos 40 minutos más. Y el día de mañana tendrían para trabajar también la primera hora de clase. Ya, no sé si hay alguna consulta, duda antes de despedirnos. ¿Al Classroom vamos a subir mañana, licenciado? Sí, yo ya voy a habilitar el espacio hoy mismo y va a estar habilitado para mañana hasta las 8 de la noche. Ya está bien, Lice. Gracias. ¿Ya? Perfecto, señores. Ya, Lizan, gracias. Gracias, Si no hay ninguna duda, por favor, me avisan. Voy a estar atento de todas formas en este transcurso de tiempo que nos queda. Voy a estar atento y cualquier consulta o duda que tengan, por favor, me avisan por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Pueden poner presente ahora, por favor. Ya les he enviado también al grupo de WhatsApp el formulario 500 y enseguida les mando el Excel que hemos ido trabajando en clase, ¿ya? Que les vaya muy bien, señores. Nos vemos Gracias, la siguiente licenciado. semana. Buen fin de semana. Buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Lisa, gracias.